Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Tardes en América, noches en África y en Europa. De Asia no he visto que tengamos hoy gente presente, pero sí de América del Norte, América Central, América del Sur, África y Europa. Hoy, con un poquito de tristeza, vamos a cerrar las sesiones del ciclo Dialogando desde el Sur del periodo de verano. Hemos podido hacer, Dios mediante, con la de hoy, 4 sesiones, lo cual es un buen número, y hasta ahora, no sé ustedes, pero yo vengo aprendiendo bastante y hemos comentado con las profesoras y profesores que han asistido a las reuniones que realmente han sido muy jugosas, más allá de que uno coincida o no coincida. Y como decíamos antes de ayer, lo más lindo no es estar de acuerdo, eso es aburrido, es tedioso. Lo más lindo es disentir en fraternidad, no estar de acuerdo y no pelearse, construir juntos. Pero ¿cómo se construye? A partir de la diversidad, a partir de la diversidad, a partir de la uniformidad, como pretendían los fascistas, los nazis, los soviéticos. A partir de la uniformidad no se construye nada. Se aplaca, se persigue, pero no se construye. Se construye a partir de la coexistencia en la diferencia. Por eso, este ciclo, desde que nació a principios del año 2009, ha buscado eso. Ha buscado generar, a partir de nuestro programa de cursos intensivos válidos para el doctorado, un espacio de coexistencia diversa. Ojalá se haya conseguido y ojalá se siga consiguiendo. Y le paso la palabra a Natalie Zambrano, que, bueno, va a hacer la introducción, ¿sí?, de la siguiente exposición. Así que, bueno, tenés ahí ya activado el audio, ¿no es cierto? Veo. Sí, Bueno, buenas tardes con todos. Para mí es un placer tener la oportunidad de presentar a un ponente en esta conferencia. Bueno, las circunstancias excepcionales que estamos afrontando a nivel mundial como consecuencia de la crisis sanitaria por el COVID-19 ha conllevado a que los diferentes estados adopten medidas excepcionales con la finalidad de resguardar y proteger a la población en general. Esta situación ha puesto a la luz el incumplimiento de algunos estados frente a las obligaciones asumidas en los tratados y convenios internacionales sobre el resguardo, respeto y garantías de los derechos humanos. Para compartir sus aportes desde una mirada crítica a la restricción de los derechos fundamentales en tiempos de COVID-19, contamos con la participación de Damián Rodrigo Pizarro, quien es abogado con especialización en Derecho Internacional Público, profesor y editor, cursante de la modalidad intensiva de cursos válidos para el doctorado en Derecho Constitucional en la UBA, profesor de Derecho Constitucional también en la UBA y de Derechos Humanos y Derecho Internacional en la Universidad de Belgrano. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, de la Asociación de Estudios de Integración, del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales y del Instituto Latinoamericano de Enseñanza, Investigación y Extensión, abogado en Estudios Pizarros Vázquez, Páez y Asociados. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias. Ante todo, el agradecimiento al profesor doctor Ricardo Rabinovich Berman por la oportunidad, al programa, a los profesores aquí presentes. Veo a muchos profesores y profesoras muy queridas, que si los empiezo a nombrar voy a perder los 15 minutos, así que desde ya entiendan que es extensivo a todos y a todas, y a los colegas y compañeros, como siempre. Felicitaciones a los expositores que me han precedido, y muy especialmente agradezco a mi presentadora, Natalie Zambrano de Perú, que con 29 años, como me dijo, se embarcó en esta locura de querer estudiar el doctorado, de abrir su cabeza, como dice Ricardo, y es asistente académica en la Universidad Continental en Perú. Como ella me
lo mencionó, acabo de prender el cronómetro, como ella lo mencionó, vamos a hacer una mirada crítica, vamos a hacer un análisis crítico un poco de el tratamiento de los derechos fundamentales y el COVID-19, ¿no? Y cómo, de alguna manera, los estados están enfrentando, ¿no? O han enfrentado, en algunos casos, estos enormes desafíos, tratando de proteger, ¿no?, la amenaza del COVID-19, pero bueno, con medidas que fueron invadiendo inevitablemente los derechos y las libertades que forman parte integrante y necesarias de una sociedad democrática. El desafío central sería, y tenía que ser, ¿no?, amalgamar esas medidas con las normas internacionales de derechos humanos, ¿sí?, y obviamente con las normas locales. El COVID-19 ha puesto, obviamente, a la humanidad frente a una emergencia de salud pública sin precedentes, ¿no? Estamos hablando en la historia moderna, en nuestra contemporaneidad, y obviamente ante un desafío complicado que es abordar esta propia pandemia, entre comillas, ¿no? Alcanzar un equilibrio adecuado entre las medidas para frenar la propagación del virus y proteger la vida de los habitantes, por un lado, y obviamente respetar plenamente los derechos humanos por el otro. Hasta ahora las respuestas de los gobiernos a la crisis han incluido amplias restricciones de derechos, entre ellos a la libertad de circulación, a la libertad de expresión y obviamente a la libertad de reunión, ¿no? Sin embargo, el derecho internacional es consciente del grave impacto que se da en este tipo de pandemias y otros acontecimientos catastróficos, bien en el orden social, y ha proporcionado siempre criterios para orientar a los estados ante estas emergencias. Frente a, obviamente, graves amenazas a la vida de la población, las restricciones de algunos derechos pueden estar justificadas bajo las normas internacionales de derechos humanos. Eso lo sabemos. Pero los derechos humanos, obviamente, son un conjunto de libertades públicas que tenemos todos los seres humanos, sin distinción de ninguna índole, y que nos permite luchar por alcanzar un fin trascendente, ¿no?, que es la armonía de la dignidad innata con las otras personas bajo el reconocimiento del derecho y con el respeto del poder público, ¿no?, y el respeto del poder político. Entendemos así que los derechos humanos son justamente de carácter público, cuya base está en la Constitución de todos los estados. En algunos, obviamente, de forma mucho más taxativa, en otros remitiendo a organismos o a instrumentos internacionales. Pero existen limitaciones, ¿no? Los derechos humanos son interdependientes, por lo que significa que la violación de uno puede repercutir en el disfrute de otros derechos. A su vez, algunos derechos humanos, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a la esclavitud, son derechos absolutos y no reciben o no permiten y ni admiten ningún tipo de limitación. Pero bueno, hay una gran mayoría de derechos humanos que se considera que no son absolutos y que pueden ser restringidos, aunque dentro de ciertos límites, ¿no? Estas limitaciones están prescritas por el derecho, bien, en esto no hay vacíos legales, ya que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí?, o también de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros, han justamente establecido un objetivo legítimo y dicha limitación tiene que ser proporcional con el objetivo al cual se intenta alcanzar, ¿no? Esas limitaciones permiten equilibrar los intereses individuales y colectivos, pero hay casos estrictos sobre cuándo, cómo y hasta qué punto se pueden restringir los derechos, ¿no? Las restricciones por motivos de salud pública o una emergencia nacional, como esta cuarentena obligatoria o el aislamiento de personas sintomáticas, y mismo ahora el toque de queda, ¿no?, además de ser conformes con el derecho, deben ser estrictamente necesarias, basadas en pruebas científicas, proporcionadas, no arbitrarias, ni discriminatorias en su aplicación, de duración limitada, respetuosas de la dignidad humana y sujetas siempre a una revisión por una autoridad competente. Bien, los principios de Siracusa sobre la limitación y la derogación de disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1984, proporcionan una orientación a los estados sobre las acciones que justamente pueden restringir los derechos humanos por motivos de salud pública o una emergencia nacional. Esos principios justamente indican que toda medida adoptada para proteger a la población que limite los derechos y las libertades de las personas debe ser legal, necesaria y proporcionada, ¿no? Que los estados justamente de emergencia tengan una duración limitada y cualquier restricción debe tener en cuenta el impacto, ¿sí?, no solamente en los casos en los cuales se atiende a la proporción, sino en aquellos casos en los cuales el impacto es desproporcionado, justamente en poblaciones específicas y grupos marginados. Al respecto, justamente las Naciones Unidas han advertido, justamente en cuestiones de lo que es el COVID-19, que no debe utilizarse
como una excusa para atacar a grupos o minorías o individuos particulares. En este orden de ideas podemos justamente mencionar el alarmante aumento de cifras de homicidios y de uso indiscriminado de la fuerza de parte de las fuerzas policiales o fuerzas de seguridad en algunos estados, bien contra personas que viven en situaciones de vulnerabilidad desde que fue declarada la pandemia. A su vez, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene que justamente no debe funcionar como una cubierta esta emergencia para la acción represiva bajo el disfraz de la protección de la salud, y no debe ser usada simplemente para aplacar las voces diferentes o las voces disidentes. Promediando la crisis por el COVID-19, solamente de los 84 países que han impuesto políticas y medidas de emergencia y debido a la crisis del COVID-19, ¿no? Solamente 11 habían informado oficialmente a las Naciones Unidas cuáles eran las suspensiones de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Bien, obviamente eso requiere una cooperación internacional y requiere atención de parte de los demás estados y de la comunidad internacional, ¿no? Las obligaciones de los estados incluyen justamente la garantía de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, de conformidad con los principios de interdependencia y de indivisibilidad de los derechos humanos, que todos hemos estudiado siempre como caracteres de los derechos humanos. El pleno respeto de estos derechos es esencial en todas las etapas de la crisis, y no debe considerarse una excepción, que solo puede permitirse una vez que se haya reducido al mínimo la amenaza para la salud. Las personas afectadas justamente en una situación de emergencia de salud pública, incluidas las desplazadas como consecuencias de acontecimientos, siguen teniendo derecho a la protección más plena y efectiva de las normas de derechos humanos. Las normas internacionales de derechos fundamentales garantizan a todas las personas el derecho al más alto nivel posible de salud, ¿no? Hay que atender obviamente a la cuestión del término posible, ¿no? Y obligan a los estados a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir las amenazas a la salud pública y a prestar atención médica a quienes lo necesiten. Bien, el acceso a la información, por ejemplo, relacionada a la salud, también es una cuestión crucial, ¿sí? Nosotros en Argentina particularmente tenemos un problema con la famosa grieta de información, bien, que existe la información oficial, la información mediática, la información por internet, bueno, ya muchos han hablado sobre fake news, entonces el acceso justamente a la información es un tema importantísimo, porque no solamente es volcar información, sino también proporcionar educación y acceso a una información relativa y fehaciente, bien, sobre la situación de salud de la comunidad, incluidos justamente los métodos para prevenirlos y controlarlos. También es una obligación de los estados, ¿no? de proporcionar esa información. Y eso es comparable justamente a las obligaciones fundamentales que tienen los derechos a proporcionar la salud misma. Por ejemplo, en Perú, el gobierno emitió un decreto que garantizaba el servicio de Internet durante la pandemia, incluso si los usuarios no podían pagarlo. Todo eso para favorecer, obviamente, el acceso a la información. Asimismo, los estados, por ejemplo, tienen la obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información de todo tipo, independientemente de las fronteras. En ese sentido, por ejemplo, en Venezuela se han arrestado y han detenido a periodistas y personas que, por informar o expresar opiniones sobre la pandemia o sobre la situación del COVID en el país, en los medios de comunicación y en redes sociales. Una situación obviamente de particular importancia es la del derecho a la privacidad, ¿no? Ante la necesidad de rastrear y aislar a las personas sintomáticas o que hayan estado en contacto con algún individuo infectado con COVID-19, varios países han apelado a herramientas de reconocimiento facial, rastreo de teléfonos celulares, software de vigilancia. Tal vez no en Latinoamérica, porque bueno, obviamente con un nivel económico mucho más bajo, pero solo basta, porque, o sea, obviamente justificarlo por la pobreza no bastaría, ¿no? Pero tal vez si uno piensa en cómo actúan los gobiernos de Sudamérica, pensaría claramente que con solo tener el dinero aparecerían justamente drones de reconocimiento facial y demás por todos lados, y eso no es un invento mío. Si uno lee el informe número 3 del 17 de julio del 2020, que se titula justamente La evolución de los drones, es un informe producto del Observatorio Aeroespacial de acá de nuestro país, donde justamente resalta las utilidades de los drones para cuestiones militares, pero también en el uso de las sociedades más avanzadas, ¿no? Donde hay el caso de China, Estados Unidos. Al respecto, el relator especial sobre el derecho a la privacidad de las Naciones Unidas, Kanatasi,
advierte que justamente estas medidas que atentan en forma directa contra el derecho a la privacidad de las personas deben ser restringidas en su aspecto temporal y material y circunscribirse pura y exclusivamente a una situación de emergencia, ¿no? A medida que aumenta la preocupación por la forma en la que la crisis del coronavirus amenaza a los derechos humanos en todo el mundo, las Naciones Unidas han solicitado a los países que adopten un enfoque de la pandemia más cooperativo, más global, y obviamente basados en los derechos humanos, y justamente se ha calificado como crisis humana esta situación. Un poco para hablar del toque en toque, ¿no? que hoy hablan los medios. El término toque de queda proviene justamente del mundo militar, ¿no? Y la etimología justamente hace referencia a ese aviso que se daba a la población para indicar que cada día comenzaba y el periodo de prohibición de salir a la calle y la restricción de movimiento. Como sabemos, en Argentina todo lo vinculado a lo militar nos da siempre escalofríos, ¿no? O al menos me pasa a mí, que soy del 84, ¿no? Nacido en democracia, pero ya con una historia detrás. El término toque justamente hace referencia a tocar una campana, como originalmente se anunciaba. Seguramente Ricardo me podría corregir, decirme que antes se tocaba otro instrumento, pero el primero que yo encontré es una campana. Bien, después se utilizaron otros instrumentos como un tambor, una corneta, y hoy una sirena o una camioneta. De hecho, estoy en una ciudad donde pasa una camioneta avisando a la 1 de la mañana que todos tenemos que volver a casa. Y el vocablo queda proviene de quietus, que significa obviamente quietud, calma, silencio, y hace referencia a la serenidad y al reposo que hay que hacer por las noches, ¿no? En Argentina particularmente, para los que no saben, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se tomaron medidas restrictivas de acuerdo a lo que establece el decreto 4 del 2021, aunque no se implementa un toque de queda sanitario, ¿no? Sino afecta a lo que es la reunión, porque reduce la cantidad de personas permitidas, bien de 20 a 10, ¿no? Antes se permitían 20 personas, ahora se bajó a 10, y adelanta el cierre de los comercios solamente gastronómicos a la 1 de la madrugada. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ahí es difícil la distinción para los que no viven en Argentina, pero hay una distinción entre la capital, entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Fuera de la capital, a partir del lunes 11 de enero comenzó a regir lo que es el toque sanitario nocturno en 118 distritos de la provincia de Buenos Aires, que es un montón de lugar, bien, donde la suspensión a toda actividad comercial, artística, deportiva, cultural, social y recreativa desde la 1 de la madrugada, cosa que se supone que a partir del 1 de febrero es hasta las 2 de la mañana. Así que le agradecemos a nuestros gobernantes que nos permiten una horita más. En Chile, el Ministerio de Salud anunció que las medidas que se aplican durante las vacaciones, como parte de las acciones del gobierno, por ejemplo, para contener la propagación del virus, bien, Enrique París anunció justamente nuevas medidas orientadas a, bueno, disminuir la cantidad de contagios en el país, que ya está en un estado de excepción constitucional, lo que para el resto de los mortales sería un estado de emergencia o de catástrofe, ¿no? Y que está vigente desde marzo y va a estar vigente hasta marzo, o sea, ya lleva casi un año de vigencia ese estado de excepción constitucional, ¿no? Si los asusta un poco esto de la excepción constitucional, los invito a leer la ley 27.541, que es la ley de solidaridad y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, que decreta solamente una emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Así que no sé en qué más Argentina no está en emergencia por fuera de eso, ¿no? En Brasil, debido al avance del coronavirus, bueno, hay una situación distinta según los estados, así que ahí varía mucho en cómo es en Argentina y en otros países de la región, pero teniendo en cuenta que muchos hospitales se habían quedado sin oxígeno, declararon el toque de queda en el estado de Amazonas, y obviamente por el colapso del sistema sanitario en ese lugar, y ya en diciembre de 2020, en Foz de Iguazú y en Barracao, que son dos localidades que están lindantes con la provincia de Misiones, se ha declarado el toque de queda limitado a restricciones entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, porque bueno, había un 84% aproximadamente de camas ocupadas en terapia intensiva. En cuanto para ya concluir, el principal desafío social, político, económico y jurídico al que enfrentan los estados era, porque obviamente ya vemos que no lo han cumplido, ¿no? Esta capacidad de responder a la crisis de una manera eficaz. Claramente, un año después no podemos hablar de eficacia, de tal manera de asegurarse al mismo tiempo que las medidas que adopten no sigan socavando los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Esta pandemia nos ha recordado justamente la interconexión como seres humanos y la necesidad de cooperación internacional para proteger justamente la vida y la salud. También debería ser una oportunidad para reavivar la importancia por el respeto a los derechos humanos y ser un impulso
por los esfuerzos para hacer frente a la desigualdad mundial, algo que justamente se ve reflejado por las vacunas, ¿no? Lo estamos viendo claramente, aunque sea en los medios, los países pobres compran vacunas de países ricos, los países fabricantes eligen a sus compradores por su potencial económico, ergo, países ricos vacunados y o curados, pobres esperando y probando medicamentos de veterinaria o cloros concentrados como conejillos de indias del mundo, ¿no? La importancia de continuar haciendo estas actividades, de no dejar de pensar, como justamente titula este Dialogando desde el Sur, donde, bueno, grupos de trabajo nos permitirán dar justamente muestras de realidad, a tener la oportunidad de conocer a la comunidad jurídica internacional de las necesidades y las distintas violaciones a los derechos humanos que se están dando en cada una de las ciudadanías. Muchísimas gracias y disculpen por los 38 segundos que robé. Bueno, muchas gracias, Damián. La verdad que muy interesante, ¿sí? Y bastante, muy actual, ¿no? Habría que explicarle al diputado que dijo que en pandemias no hay derecho, ¿no es cierto? Así que, ¿no es cierto? Pero, así que bueno, muy interesante. Bueno, vamos a dar espacio, ¿sí? A las preguntas. Vuelvo a decir como antes, las canalizamos a través del chat. Ahí ya veo una, espérenme, de la doctora Marta Biaggi para Karen, ¿sí? Te leo, Karen, la pregunta. Bueno, cuando mencionó los 3 mitos a los que precisamos resistir, si es un núcleo ideológico del cosmopolitismo jurídico, o qué significa resistir a esos mitos. ¿Sí? Esa es la pregunta, Karen, de la doctora Marta Biaggi. Así que te doy la palabra. Pode, por favor, repetir o final da pergunta? Sí, te vuelvo a leer. Dice, cuando mencionó los 3 mitos a los que precisamos resistir, si es un núcleo ideológico del cosmopolitismo jurídico, eso pregunta, o qué significa resistir esos mitos. Certo. Bom, primeiro, abraço para a professora Marta. Obrigada pela sua pergunta, saudades. Esses 3 mitos da máquina, da racionalidade e do antropocentrismo são 3 mitos dentro da ideologia do cosmopolitismo para incluir os animais, porque o movimento do cosmopolitismo é feito em torno de direitos humanos, para pessoas humanas. Essas pessoas humanas que são consideradas marginalizadas, que são pessoas tidas como corpos descartáveis, como eu mencionei, são pessoas de categorias diversas do homem padrão, que são mulheres, negros, índios, estrangeiros, deficientes. Essas pessoas, elas, pelas lutas de busca por direitos humanos, elas criaram uma resistência. Essa resistência, ela é entendida dentro do cosmopolitismo como um direito a existir. Eu existo e resisto para que eu possa ser compreendido e notado para ter direitos a ter direitos. É a primeira premissa desses invisíveis. Então, mais do que uma ideologia, seria uma ideia de tentar trazer, pela transdisciplinariedade da sociologia, da antropologia, da filosofia, que se molde uma nova ciência para esses excluídos. E esse mito do antropocentrismo, ele é exclusivo para o critério da natureza e dos animais. Agora, a racionalidade e a transformação da aproximação da máquina, esse sim é um problema que atinge também os homens. Porque hoje se fala já em inteligência artificial, em subjugação de um humano que às vezes vai descartar trabalhadores, que vai descartar pessoas. Então é nesse sentido que se fala da questão da resistência. Não sei se eu consegui responder bem o que a professora queria saber. Bueno, muchas gracias, Karen.
Tengo dos preguntas para Damián, ¿sí? Una que es de Sandro, ¿sí? Del doctor Olaza, dice, en una próxima reforma constitucional, ¿habría que contemplar una epidemia como situación de emergencia? ¿Cómo se puede llevar a la práctica el control al abuso del poder de los gobernantes? Esto es lo que pregunta Sandro. Y Darla, ¿sí? También te dirijo una pregunta a vos. ¿Los toques de queda realmente funcionan como mecanismos para evitar contagios? ¿De qué manera agreden estos toques de queda en los derechos de las personas? Bueno, ahí tenés bastante para... Bueno, Y voy a también el responderla. doctor Sanca... Tengo más, pero te voy dejando contestar, si no te las vas a olvidar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Me voy a sonrojar. Ante todo, voy a contestar la segunda, que creo que era de Carla, porque el doctor Sandro necesita una atención particular. Tengo que tener un rigor mucho más conociéndolo. En principio, pienso que el toque de queda no cumple, es más, Carla no sé si es de acá de Argentina, pero principalmente los toques de queda acá han surgido cuando, me refiero en esta situación del COVID, han surgido porque ha habido, por ejemplo, fiestas clandestinas, ¿no? Entonces, en principio aparece esta grieta entre las personas mayores, de las cuales el doctor Ricardo Rabinovich sabe mucho, no porque sea mayor, sino porque él ha escrito sobre una carta, él ha hecho una carta abierta al jefe de gobierno porteño, a Rodríguez Larreta, justamente haciendo referencia cuando se dio lo que fue la restricción a las personas mayores que podían circular o no y demás, y la posibilidad, por lo cual mi madre lo aprecia mucho al doctor Ricardo porque lo leyó y lo tomó como una especie de precursor de la revolución de las canas en Argentina. No por sus canas, sino por las canas de ella, ¿no? Pero efectivamente, yo, a ver, no creo que haya eficacia alguna en el toque de queda, porque cuando uno sale a recorrer, y estoy yo, por ejemplo, ahora yo no estoy en mi casa, o sea, estoy en otra casa, pero no en mi casa de origen, y estoy en un lugar de veraneo, y lo que yo veo es que justamente cuando uno sale a la 1 de la mañana, que te levantan rápido las cosas de la mesa para que te retires y demás, salís, das 10 cuadras a la redonda o vas para el lado de la playa y hay fiestas o hay reuniones donde hay 10, 15 personas y demás, y eso obviamente no se está controlando. Así que, y lamentablemente personas que hacemos todos los cuidados y que llegamos a casa y le tiramos alcohol o lavandina a la comida y que la lavamos 2 o 3 veces antes de consumirla y demás, somos los únicos salames que estamos a la 1:10 ya guardados y escondidos y vemos la sirena o la licuadora, como le gusta decir a los jóvenes, bien, que pasa por la esquina de casa y nosotros estamos guardados como diciendo a ver si nos encuentran. Sabemos que ha habido multas de 4.000, 7.000 pesos en Argentina para personas que habían roto el toque de queda, y de hecho el otro día se dio una fiesta clandestina en Santa Fe, y salía la gente, eran como 200, 300 personas, y para lo único que sirvió fue para que un chico se entere de que su novia lo engañaba, porque justo sale de la mano con otro chico. Entonces fue para lo único que sirvió, fue justamente ese toque de queda en Santa Fe, fue para encontrar un caso de infidelidad. Así que sinceramente creo que el toque de queda no sirve a los fines del tratamiento de la pandemia o de la crisis humana en la cual estamos nosotros, porque es una crisis de falta de solidaridad en realidad la que hay. Bien, si los jóvenes se juntan o si los grandes se juntan, por decir de alguna manera, creo que todo tiene que ser mucho más individualizado y no tiene que ser tratado en que, bueno, entonces dejamos salir no dejamos salir a los mayores de 60, porque si no, si llegan a caer internados no vamos a tener respiradores, o no dejamos salir a los menores de tanto porque son los que se juntan. Entonces, me parece que el toque de queda claramente ha demostrado que sirve solo a los fines de hacer control poblacional. La historia, del cual yo justo lo tengo al lado a Ricardo en la foto, con un historiador como Ricardo y como un conocedor y como un creador de historia ya, sería poco probable que yo pueda dar algo certero, pero creo que los toques de queda nunca han mostrado resultados fehacientes, al menos desde el punto de vista de los derechos fundamentales y en el punto de la racionalidad. Sí, obviamente para las finalidades políticas y para las finalidades militares, sí, seguramente sí.
porque obviamente cuando a los chicos que estudian en la milicia los mandan a dormir temprano, se despiertan temprano y los hacen correr por el campo a las 5 de la mañana con la escarcha, así que me imagino que para esas finalidades sirven. Pero creo que mandarnos a dormir a todos a la 1 de la mañana creo que no sirve, y de hecho en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y esto es lo último que digo, existe hace ya varios años un decreto que impide la venta de alcohol, por ejemplo, ¿no? De bebidas alcohólicas en la provincia de Buenos Aires después de las 9 de la noche, si no me equivoco. Se venden en bolsas de color negro, o sea, no hay manera de hacer ese control bien, y de hecho una banda de rock argentino llamada Capanga inventó la canción El Mono Relojero para hablar de esa situación. Respecto a lo que es perdón por la multidisciplinariedad de la respuesta. En cuanto a lo que consultaba el profesor Sandro, al cual lo saludo, no lo tengo acá en la gráfica de los elegidos, pero estimo que está presente, le mando un gran abrazo al compañero Sandro. Yo creo que principalmente lo más difícil va a ser lograr la reforma constitucional. Creo que en eso vamos a estar de acuerdo, no porque no haya un consenso de que la Constitución requiera una reforma, sino porque el profesor Sandro seguramente sabe mucho más que yo, cuando fue la reforma del 94, de entrada en vigencia en el año 95, justamente lo que se hizo fue, creo que si Alberdi se despertaba, creo que se volvía a morir, porque justamente Alberdi hablaba de tener una constitución, de tener un presidente fuerte como un monarca, pero con una constitución que obviamente que le dé un contrapeso. Cuando se hizo la reforma del 94, no solamente se le dio la reelección al presidente de ese momento, bien, lamentablemente, sino también lo que se hicieron se le agregaron más atribuciones al Poder Ejecutivo y se le dio mucho más poder. Y todo eso que obviamente estaba en la jurisprudencia y en la doctrina, como los decretos de necesidad de urgencia y demás, que se conocía por otras cuestiones, bien, se profundizaron aún más. Entonces, yo la verdad es que le temo mucho a las reformas constitucionales en Argentina, porque creo que a medida que la vamos tocando, medio como que la vamos sonando, ¿no? Para no decir otra palabra. Obviamente el profesor Sandro lo que va a querer es reflotar la Constitución del 49, esto es claro, pero bueno, yo creería que obviamente las situaciones de emergencia, sea pandemia o no, sé que Ricardo entiende que no es una pandemia, como no estoy en clase con él, no sé si ha actualizado su criterio, pero hasta la última clase que tuve con él en agosto dijo que esto no era una pandemia, así que si esto no es una pandemia, efectivamente todo lo que son situaciones de catástrofe o estados de emergencia o estados de excepción tendrían que estar muchísimo más específicos en la Constitución para que quede en ese bloque de constitucionalidad y no quede justamente en manos del gobierno de turno y de los gobernantes de turno. Bueno, muchas gracias. Damián, hay otra pregunta para vos, Damián. Bueno. Es de Sebastián Zaccari, del doctor Sebastián Zaccari, a quien saludo también. Te la leo, ¿sí? Dice, bueno, te felicita, por supuesto, dice, ¿cuáles restricciones serían razonables para el derecho a expresiones diversas, sencillita, en la vía pública en el marco de la pandemia? Es una pregunta muy difícil, porque en realidad rompe muchísimo con lo que es mi ideología, ya la palabra restricción, ¿no? O sea, yo creo que las restricciones obviamente siempre tienen que ser posteriores, ¿no? Estamos hablando de, salvo que haya promoción de la guerra, salvo que se trate sobre cuestiones de menores, ¿no? Como dice la Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica. Pero efectivamente lo que se ve es que se aprovechó de la situación de la pandemia para para plantear muchas cuestiones ex ante, ¿no? Digo, o sea, cuanto más restricción se pueda poner en el conocimiento de la gente, es como que al principio se abogó por la información, pero con una pandemia, perdón, con una restricción de movimiento o de circulación muy marcada, ¿bien? Pero claramente, hoy por hoy, primero yo creo que en nuestro país no hay restricción a la libertad de expresión como se la conoce o como se ve en otros países. Creo que en nuestro país, si bien hay limitaciones, como por ejemplo que hay ciertas voces que no se ven en ciertos canales, o hay ciertas voces que no se ven en los canales públicos, no creo que, o sea, si bien son limitaciones, no creo que alcancen a ser restricciones a la libertad de expresión. Pero efectivamente yo creo que hay ciertos cacheos, o no sé cómo decirlo, ciertos controles de documentación, por ejemplo, en la vía pública, que yo he visto desde hasta ahora, que no los he visto nunca en mi vida.
Una vez yo iba con una bicicleta roja, vestido de rojo, con 17 años andando en bicicleta a la noche, me para la policía y me dice, un chico vestido de rojo robó un supermercado. Y me hicieron todo, me pidieron los documentos, todo. Yo en ese momento era un poco más visceral, ¿no? Entonces me negué a entregar la documentación porque le dije que esto y que lo otro. Yo estaba en el centro de estudiantes del colegio, así que era mucho más joven e impetuoso que ahora ya soy mucho más positivista. Pero, digo, en ese momento, fue la única vez que me pasó en 36 años, hasta el año pasado, que desde octubre hasta ahora me han parado como 4 o 5 veces para pedirme documentación en la vía pública, para preguntarme, para consultarme si tengo permiso para estar en la calle. Entonces, yo creo que, repito, si bien el argentino, no haciendo honor a la palabra ignorante, del cual hacía referencia Sarmiento, pero el argentino en sí tiene esta cosa de forzar y de buscar siempre los límites, y normalmente también conciliamos con la idea de que nos restrinjan más porque sabemos que siempre vamos a buscar ese límite. Creo que es una pregunta más para un sociólogo que para un abogado, pero por lo pronto yo lo que diría es que creo que las restricciones que se han dado no han cumplido con los objetivos. Sí las primeras, sí las primeras, pero creo que a los 3 o 6 meses de las restricciones de circulación y de reunión y demás, creo que no se han aprovechado. Yo principalmente lo que siento es mucho dolor. Yo siento mucho dolor y mucha tristeza porque hemos perdido un año en muchas cuestiones, en otras no. De hecho, estamos teniendo estas charlas, estas actividades que son hermosas y que son súper amplias. Mismo Ricardo ha hablado de la posibilidad de continuar con los cursos de doctorado o en esta modalidad intensiva a través de una modalidad virtual para personas que no tienen la posibilidad de desplazarse. No para las personas que no pueden hacerlo por el COVID, sino para personas que no puedan hacerlo por cuestiones de movilidad. Y eso es algo brillante e importante, y que la Universidad de Buenos Aires tenga la apertura para eso ha sido espectacular, y obviamente por el trabajo que está haciendo el departamento de posgrado y Ricardo bajo su, o mejor dicho, el departamento de Ricardo bajo su dirección. Pero me parece que hay un sinfín de otras cuestiones en las cuales no se ha aprovechado, y lo que sí se ha aprovechado es la oportunidad para restringir derechos y para seguir afectando derechos fundamentales que, repito, creo que ni se ha estudiado científicamente acá en Argentina para demostrar que la 1 de la mañana o las 11 de la noche o las 10 de la noche podían llegar a traer algún cambio o podían llegar a traer una mejora en las condiciones de salud pública. Muchas gracias, Damián. Teniendo en cuenta la hora, sí, yo veo que hay varias preguntas en el chat, pero teniendo en cuenta que ya queda poco, ¿sí? Te paso la palabra, Ricardo. Y bueno, no es que me olvido de las preguntas que están ahí, pero bueno, el tipo es tirano. No, vamos, te agradezco muchísimo y te agradezco el respeto del tiempo. Bueno, ante todo, mis felicitaciones para vos y para Marcelo por la excelente, creo que inmejorable coordinación que han hecho de este evento. Es muy difícil la tarea de coordinar, no es una tarea sencilla, y la han cumplido de una manera excelente. Así que Marcelo y Natalia, felicitaciones.